Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en la barra de lesiones deportivas. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada en fisioterapia Diana Marcela Vázquez Olvera, y la cual va a tratar con nosotros el tema de mitos en la artrosis de rodilla. Muy buenos días, licenciada, y bienvenida. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Gracias a la dirección también. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema. Bueno, antes de meternos a la parte de los mitos, pues vamos a ponernos un poco en contexto de qué es la osteoartrosis o artrosis de rodilla. Y bueno, esta la podemos definir como un trastorno articular crónico común con una etiología multifactorial, dentro de los cuales encontramos pues esta parte que puede ser genética, ambiental, entre algunos otros que vamos a ir desglosando conforme avancemos en la exposición. Está caracterizada por dolor y limitación funcional. Y si bien esta definición es común a otro tipo de artrosis, como puede ser en cadera, en manos o en otras articulaciones, en este caso me quise enfocar en la parte de la rodilla porque es una de las más comunes y de las que más implicación a nivel de pues, dolor, limitación de la función y discapacidad llega a tener a nivel mundial. ¿Ok? Algunos de los síntomas y signos más característicos de esta articulación pues son los que tenemos a continuación. Hay cambios en el espacio articular y esto es porque la osteoartrosis o la artrosis implica un adelgazamiento del cartílago articular, es decir, este recubrimiento que hay en la parte terminal de los huesos que nos ayuda a absorber las fuerzas se ve adelgazado. Entonces el espacio articular pues disminuye. Como lo vemos en esta imagen que representa pues la parte del fémur en la sección de arriba y la tibia en la parte de abajo. El espacio articular pues sería esta parte entre los huesos y como vemos o lo podemos ver más adelante en alguna radiografía, ese espacio se va a ver reducido o disminuido. El dolor es uno de los pues, signos cardinales que hay en esta patología y vamos a ver igual más adelante que varía en función de persona a persona. Está influenciado por muchos factores, pero pues sí es algo de lo más común que hay en esta patología. Tiene de características que es pues de origen insidioso, que fue progresando con el tiempo, de que se perpetuó por más de un mes y que pues bueno, limita como tal el hacer las actividades en nuestro día a día. La inflamación también es un signo muy común y acompañado de la sensación de rigidez. Esta normalmente se da después de periodos prolongados de inactividad, como lo puede ser en la mañana al despertarnos o después de pasar mucho tiempo sentados o sentadas. No suele durar más allá de 30 minutos a una hora y pues bueno, esa es la sensación de rigidez. En cuanto a la limitación de la movilidad, es también bastante común y característico de esta patología, sobre todo al momento de la flexión de la rodilla, es decir, cuando yo doblo mi rodilla. Y pues este movimiento lo ocupamos para prácticamente pues todos nuestros movimientos, caminar, el subir escaleras, entre otros movimientos, pues ocupan este movimiento y si está limitado, pues es ahí de donde viene esta parte de pues la restricción o la dificultad para realizar nuestras actividades de la vida diaria. Son pacientes que conforme pasa el tiempo, aumenta el dolor, cada vez van limitando sus actividades, van haciendo menos, a lo mejor caminaban o se desplazaban caminando al trabajo y a lo mejor ahora lo hacen en transporte, en taxi, en algún otro medio, que ya no suben las escaleras, prefieren las eléctricas o el elevador por esta cuestión del dolor, entre otras cosas, ¿vale? Pero estos son como los pues, signos y síntomas más característicos alrededor de esta patología. Vamos a hablar un poco de algunos datos epidemiológicos en cuanto a la prevalencia e incidencia de esta patología. Tenemos que es una de las 5 afecciones más discapacitantes y que llegan a afectar a más de un tercio de la población que es mayor de 65 años. En cuanto a si es más común en hombres o en mujeres, pues sí, se ha visto que en mayores de 60 años tiene una prevalencia del 13% en mujeres en comparación al 10% que llega a haber en hombres. Esto es a nivel pues más en estudios en Estados Unidos, en Australia,
Sin embargo, en México la tendencia es muy similar, que es mayor en las mujeres. Y en México, si bien no hay grandes estudios, bueno, muy recientes, uno que se hizo en 2013 por Espinosa y colaboradores, nos demostró que la prevalencia de osteoartrosis en la población adulta en México se estima que es alrededor del 10.5%. Desde ese entonces, 2013, pues ya se estimaba que esta prevalencia fuera en aumento por varios factores. Una, pues que la población cada vez iba a ir envejeciendo y esta pirámide poblacional se iba a ir invirtiendo, como ya lo estamos viendo actualmente. Y entre otros factores, pues que cada vez la realización de actividad física es menor y el índice o la prevalencia de obesidad y sobrepeso va en aumento en nuestra población y cada vez a edades más tempranas. Y bueno, pues sabemos que hay varios mitos alrededor, ya teniendo en cuenta esta parte de los números que hay en la artrosis de rodilla, pues han surgido o han habido a lo largo del tiempo muchos mitos en cuanto a esta patología. Uno de los más comunes o de los que más llegamos a escuchar, pues es que es hueso contra hueso. Y los pacientes se les dice o ellos escuchan o buscan en internet y se dan desde estas imágenes donde literalmente está destrozado el cartílago y que ya se ve que el hueso está impactado en la tibia contra el fémur. Entonces es uno de los mitos más comunes, que el dolor viene de ahí, de que ya está rozando hueso contra hueso. Y de ahí derivan muchos otros mitos, como el siguiente, que es que el ejercicio o la carga va a dañar más a mi articulación. Como se cree erróneamente que es hueso contra hueso, pues si la carga es el problema, a lo mejor el reposo o no hacer ejercicio es la solución. Y que mientras yo haga más ejercicio, voy a dañar más esa articulación, me voy a provocar más dolor, cuando vamos a ver más adelante que pues es todo lo contrario. Algunos otros mitos, pues tenemos que es un proceso inevitable por la edad y que si ya lo tengo, ya tengo este diagnóstico, inevitablemente voy a terminar en la prótesis, en esa opción quirúrgica, que ya pues como no es hueso contra hueso, ningún medicamento me va a hacer nada y que la única solución es la prótesis. Entonces vamos a ir viendo los mitos y qué es lo que nos dice la evidencia. Entonces, para empezar, aquí ya les muestro una imagen radiológica de cómo se vería una rodilla con grado de artrosis, en el que vemos pues ya esta disminución del espacio articular que mencionábamos anteriormente, en donde ya puede haber algunos otros cambios como la aparición de osteofitos y entre otros signos radiológicos. Pero es muy importante pues resaltar que los estudios de imagen no necesariamente se correlacionan con el nivel de dolor y limitación que tiene mi paciente. Puede haber casos en los que la radiografía se vea con estos pues, signos ya muy evidentes, el espacio muy disminuido. Sin embargo, el paciente, pues a lo mejor sí tiene algún dolor o molestia, pero puede realizar sus actividades sin mayor problema. Y por el contrario, podemos tener el caso de algún paciente que en su radiografía no se observen tan evidentes estos cambios radiológicos, que a lo mejor el espacio está más conservado, sin embargo, experimenta más dolor y más limitación en cuanto a sus actividades de la vida diaria. Y bueno, entonces de aquí la importancia de resaltar que pues no tratamos con una rodilla únicamente, una radiografía, sino que hay que ver a la pintura completa, a la persona en su totalidad, y de igual forma el manejo tiene que ser integral. Entonces, ¿por qué ciertos pacientes pues tienen más dolor y otros menos? Pues esto es porque se ve influenciado el dolor por muchos otros factores. Vamos a hablar un poquito de algunos de ellos, de estos factores que condicionan pues la salud de mis articulaciones, en este caso de la rodilla, y de que me duela más o menos que otra persona con a lo mejor el mismo diagnóstico. Entonces, dentro de estos factores incluimos pues las creencias negativas. Es decir, si mi paciente ya viene con todo este contexto en el que cree que ya está rozando hueso con hueso, de que ya cree que va directo a la prótesis, de que no hay nada que hacer, pues el paciente desde ahí ya empezamos con esta parte negativa de que el tratamiento a lo mejor no lo acepte tan bien o no lo lleve, no se adhiera a este tratamiento por pues que ya trae toda esta creencia negativa de que pues nada va a funcionar. La debilidad muscular, porque si el paciente empieza a evitar estos movimientos y cada vez hace menos actividad, pues esto repercute directamente sobre la salud muscular, en este caso de los músculos del cuádriceps o de los isquiotibiales principalmente, y
pues igual nos condiciona negativamente la salud articular de nuestra rodilla. La ocupación o el deporte que realiza mi paciente, porque puede ser un paciente que a lo mejor en su trabajo implica pues estar muchas horas bajo exigencia física, desplazamientos, cargar, arrastrar, empujar, o por el contrario, un paciente que implica tener mucho tiempo sentado sin actividad física o muy mínima. Esto va a repercutir igual de manera negativa. O sea, esos extremos no son buenos para la salud articular. De la misma forma, hay que tener en cuenta si nuestro paciente realiza algún deporte, qué tipo de deporte es, bajo qué exigencias físicas lo realiza, si a lo mejor lo hace con el calzado adecuado, en la superficie adecuada, entre otras cuestiones. Todo eso son factores a tomar en cuenta para que pues el dolor sea más o menos. Cambios en la carga también son a tomar en cuenta. Y las lesiones previas. Esto porque se ha demostrado, sobre todo en el caso de la ruptura del ligamento cruzado anterior o anteriormente que se realizaban más comúnmente las meniscectomías, es decir, que se retiraba por completo el menisco, pues esto sí ha demostrado que la distribución de las cargas en la rodilla cambia y por ahí sí puede aumentar el riesgo de desarrollar la artrosis de rodilla, incluso a edades más tempranas que alguien que no estuvo operado o que no tuvo alguna de estas lesiones. El estilo de vida influye muchísimo. Entre estos, pues encontramos la calidad y la cantidad del sueño. Recordemos que todos estos procesos de reparación y adaptación se dan principalmente al momento en el que dormimos. Los hábitos alimenticios que llevamos en el día a día también repercuten muchísimo. Y pues aunado a esto, el nivel o cantidad de actividad física que tengamos a lo largo de nuestra vida y de nuestros días. Y otro factor muy a tomar en cuenta es la cuestión del peso. Si bien pues la carga extra que podría tener una persona con sobrepeso o obesidad sobre su rodilla, pues implica que la rodilla esté cargando un poco más de peso y que pues, sea un cambio en la carga que a lo mejor no está adaptada y por ahí empieza el dolor por un problema más como mecánico o estructural. Pero también hay que tener muy en cuenta que en personas con obesidad, sobre todo, hay algo que se llama o se desarrolla inflamación sistémica de bajo grado. Esta puede afectar a varios sistemas, a varios órganos, y las articulaciones no están exentas de este daño que genera, porque pues, se acumulan citocinas proinflamatorias que al final están aumentando este deterioro del cartílago articular. Siguiendo con esta línea de los mitos sobre el dolor, uno muy importante a descartar es que el dolor es igual a daño. Y esto porque, la realidad es que el dolor no siempre implica un daño en la articulación. Ya hablamos que no necesariamente es hueso contra hueso, que la radiografía por sí misma no nos va a decir qué tanto dolor o limitación tenga el paciente. Y aunado a esto, pues estructuralmente o a nivel de tejido, el cartílago está pobremente inervado, entonces es difícil que por sí mismo el cartílago sea el generador o la principal causa de dolor. Hay otras estructuras implicadas, como puede ser la membrana o el líquido sinovial en la rodilla, el periósteo, entre algunos otros. Más los factores que ya vimos que aumentan o disminuyen el nivel de dolor que experimenta una persona. Y bueno, esto también es muy importante para nosotros como personal de la salud, distinguirlo y dejárselo bien en claro al paciente, porque pues, va a ser al final la guía sobre la cual llevemos nuestro tratamiento a cabo. Un paciente que a lo mejor siente dolor y yo le pongo un ejercicio y también le molesta, pues me va a decir es que me estás perjudicando en vez de ayudarme. Entonces hay que tener muy en cuenta que pues darnos a entender que el dolor no necesariamente implica un daño en la articulación. Muchas veces, bueno, en realidad el dolor funciona como un sistema de alarma, de alerta para pues evitar un daño ya real en los tejidos. Pensemos, por ejemplo, en cuando tocamos algo caliente y retiramos la mano inmediatamente. Si bien sentimos dolor, no necesariamente implica que nos hayamos quemado, que nos salga una ampolla, sino fue esa alerta para retirar la mano y evitar ese daño al tejido. Pasa lo mismo un poco en estos procesos, pero sin embargo ya vimos que pues es un dolor crónico. Y para explicar esto, pues han surgido diversos modelos que intentan pues un poco dar explicación a esta condición. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso.
Aquí, inicialmente, déjenme poner el puntero. Tendríamos que ante una lesión, en este caso, pongamos que ya está el diagnóstico de artrosis o que empiezan los síntomas de dolor, pues tendríamos esta experiencia dolorosa. En el caso ideal, en un escenario pues idóneo, mi paciente acude con un equipo multidisciplinario, se le da el diagnóstico, pero se le explica que la imagen no se correlaciona con el dolor, que hay muchas opciones antes de la prótesis, y en general se le dan herramientas a mi paciente para que pueda afrontar esa condición o esta lesión de la artrosis de rodilla. Entonces, a lo mejor sí mi paciente pues tiene miedo, pero ya tiene herramientas para afrontar o confrontar esta patología y eventualmente pues llegar a una recuperación. Aquí nada más puntualizar que los cambios en el cartílago no son reversibles, pero sí se puede frenar su avance y pues remitir o disminuir en gran medida la sintomatología. Entonces, este es un caso ideal, pero pues sabemos que no, en la mayoría de las personas no sucede así. Y bueno, en estos casos, ¿qué pasa? Está la experiencia de dolor, me empieza a molestar, y bueno, ante este dolor, yo tengo algunas conductas de catastrofismo que se ven influenciadas por toda esta falta de información o por los mitos que hay, la mala información que me llega. Y yo empiezo a pensar, no, si me muevo, voy a dañar más mi articulación, ya no tengo remedio. Entonces caemos en un estado de evitación e hipervigilancia. Es decir, yo ya estoy constantemente planificando mi vida en función de mi rodilla, del dolor que tengo, de cuidar hasta el más mínimo movimiento para evitar el dolor y con lo cual me muevo cada vez menos, lo cual me lleva a un deterioro físico, en algunos casos a depresión y pues en muchos otros también a discapacidad, por todas estas limitaciones que yo voy teniendo en mis actividades de la vida diaria, en cómo me relaciono en mi contexto con mi círculo pues, familiar, amigos, en mis actividades que disfrutaba y a lo mejor ahora están limitadas o ya no puedo hacer por cuestión del dolor. Y eso al final pues cierra el círculo vicioso en que se ve aumentada esta experiencia de dolor, ¿vale? Y mientras no pues actuemos o abordemos esta parte, el paciente va a seguir en este mismo círculo vicioso, ¿vale? Y cada vez el dolor pues va a ir aumentando. Entonces, pues, ¿qué nos va a ayudar? En este caso, el ejercicio es de lo que más está demostrado que es beneficioso o un tratamiento bueno para los pacientes con esta enfermedad, perdón. Entonces, aquí hay otros mitos. Ya hablamos que el reposo ayudará o que el ejercicio daña la articulación. Y ya vimos que no es así. El reposo incluso empeora el dolor y el ejercicio siempre y cuando esté dosificado e idealmente indicado por un profesional de la salud, como puede ser un médico del deporte o un fisioterapeuta, va a ser seguro para los pacientes con esta condición. Para esto, pues aquí les comparto algunas de las herramientas que nosotros como fisioterapeutas usamos cuando realizamos un programa de ejercicio. Bueno, recalcar, dolor no se correlaciona con daño articular y el ejercicio no lo va a empeorar. Y bueno, aquí en la parte de arriba tenemos esta escala en donde tenemos el nivel de dolor que va del 0 al 10. El 0 sería nada de dolor y el 10 es el peor dolor que puedo experimentar o que he experimentado yo como persona. Cuando un paciente llega, pues es común que tenga dolor ante ejercicios incluso muy sencillos, pero de ahí la importancia de explicarle que no estamos generando más daño y que nos vamos a enfocar en llevar este ejercicio en una zona segura y aceptable de dolor. Esto es entre el 0 y el 3 y el 4 y el 5 ya con algunas precauciones. Tenemos que trabajar sobre esos límites de dolor para que el paciente también vaya viendo cómo va avanzando, cómo con el tiempo le duelen menos esos ejercicios, cómo puede hacer más cosas a pesar del dolor en estos grados. Ya más arriba, pues ya no quiere decir que generemos daño articular, pero sí podemos otra vez llevar al paciente a ese ciclo de dolor y que le da miedo y que se mueve menos. Entonces, es muy delicado estos límites, pero con el tiempo el paciente también va entendiendo cómo, a pesar del dolor, puede hacer muchas cosas y lo puede ir progresando. Para seguir hablando de la importancia del ejercicio, pues hay que destacar que el cartílago necesita una carga adecuada para estar saludable.
Y para hacer una analogía, pues podemos comparar al cartílago con una esponja mojada. Esta esponja requiere que constantemente se esté mojando y exprimiendo para mantenerse humectada, sana, en este caso el cartílago. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues con la carga o el ejercicio que hacemos nosotros en el día a día con nuestros movimientos más normales. Caminar, levantarnos de la silla, subir escaleras, etcétera. Con esos movimientos el cartílago está constantemente haciendo este símil de la esponja de absorber y liberar agua. Y es así como se nutre el cartílago, de hecho, mediante el líquido sinovial y con esta parte del estímulo mecánico por donde recibe los nutrientes. Por lo tanto, pues si reposamos, esa esponja se va a quedar seca y va a repercutir negativamente. Por el contrario, si hacemos una carga adecuada, con tiempos de descanso pues, ya controlados, entre otros factores, pues esa esponja se va a mantener en buenas condiciones. A pesar de que ya esté disminuida por la condición de la artrosis, es necesario esta carga para que eso, aunque esté disminuido, siga funcionando de manera adecuada y nos ayude y nos mejore la calidad de vida. De la parte de la importancia del ejercicio, pues ya se ha hablado muchísimo en otras pláticas, pero pues vamos a ver en este caso que nos ayuda a mejorar la estabilidad, aumentar la fuerza, mantener y aumentar rangos de movilidad y sobre todo pues ya en conjunto nos genera mayor confianza en el movimiento. Hay que recordar que entre más fuerte, entre más movible, más flexible esté yo, pues mejor va a ser la salud articular y mejor me voy a poder desenvolver yo en mi día a día y en mis actividades. El ejercicio aeróbico, nada más por mencionarlo, también pues se ha demostrado que es benéfico en este tipo de pacientes. Es el ejercicio que requiere o que implica mover grandes grupos musculares y articulaciones que genera un aumento en mi ritmo cardíaco, respiratorio. Y como algunos ejemplos, pues tenemos el caminar, el trote, la elíptica, la bicicleta. Son algunos de los ejemplos como más comunes. Hay algunos otros. Y de aquí también se desprende el mito de que correr es malo para las rodillas. Ya se ha visto y se ha demostrado que el trote o el correr, al menos de manera recreacional, competitiva, digamos a nivel amateur, es benéfico y no representa un riesgo mayor para desarrollar artrosis. Incluso lo reduce más que un paciente sedentario. O sea, un paciente que ni siquiera pues cumple con los requerimientos de actividad física recomendados, pues va a tener mayor riesgo que el que corre de manera recreacional. En la parte pues que nos corresponde como tal más a nosotros como fisioterapeutas, pues es el ejercicio terapéutico. Y este iría enfocado en varios niveles, la coordinación muscular, es decir, que se activen ciertos músculos en cierto momento para que nos ayude a la distribución de las cargas. El balance también es muy importante y sobre todo la fuerza, que es el que más evidencia tiene, más peso tiene para la mejora de esta condición. Y bueno, no es como que agarremos cualquier ejercicio y ya digamos, bueno, si es para mi rodilla, tiene que cumplir ciertas características. Estar bajo una dosificación adecuada, en este caso por el profesional de la salud, que sea individualizado, es decir, considere todas las características que el paciente tenga, pues en su contexto, en si tiene sobrepeso u obesidad, en si realiza algún deporte, en fin, todo lo que rodea a la persona se tiene que tomar en cuenta a la hora de dosificar el ejercicio. Tiene que ser progresivo, es decir, que conforme avanza el tiempo tengo que aumentar las cargas para que tenga este componente de reto y cumpla o pueda lograr estas adaptaciones y estas mejoras al final sobre la articulación. En los estudios o en los protocolos que se han hecho, mencionan que mínimo se tendrían que realizar 2 sesiones a la semana para ver algún tipo de beneficios, pero idealmente de 3 a 4 sesiones es lo que manejan como más benéfico, también para respetar estos tiempos de descanso que se tiene que dar para propiciar las adaptaciones. En cuanto a durante cuánto tiempo lo voy a realizar, bueno, pues inicialmente en casos de artrosis leves, al menos por 6 semanas para ya empezar a ver estos cambios y notarlos en nuestro día a día. Y en casos un poco más avanzados o más complicados,
se pide que se cumpla al menos durante 12 semanas bajo estos principios, individualizado, progresivo y con las sesiones de 3 a 4 a la semana. Posteriormente a esto, pues ya el paciente podría continuar con el plan de ejercicio terapéutico y ya ir integrando otro tipo de ejercicios, aeróbico o su deporte que realice o realizaba, ¿vale? Siempre y cuando vaya bajo la supervisión del profesional de la salud para llevar a cabo las progresiones. Y bueno, aquí les puse algunos ejemplos de ejercicios que si bien hablamos de que tiene que ser individualizado, sabemos que no en todos los casos podemos lograrlo o no todas las personas tenemos acceso a un grupo multidisciplinario pues, exclusivo para mí o que me atienda en mi totalidad. Para eso se realizan algunos pues, protocolos como este que se llama GLAD. Se ha implementado en países como Dinamarca, Canadá, Australia, que este es el caso que les menciono, en donde nos muestran algunos ejercicios que podemos realizar para tratar la artrosis pues, de rodilla, ¿no? Son ejercicios muy sencillos y a mí me gusta pues, exponerlos porque no necesitan realmente mayor material más que en este caso una silla y una banda elástica que están al alcance de pues, muchas personas, ¿no? Tampoco requieren un grado de supervisión muy alto, más que ciertas indicaciones y lo vamos a empezar a correr. En el primer video tenemos un ejercicio para los músculos de la cadera que hacen la abducción, es decir, separar la pierna, y vean ahí la resistencia. Lo único que se pide o que se indica en estos videos es que se haga de manera controlada, que se intente mantener la postura para conservar la alineación del cuerpo. El segundo video es para los aductores y bueno, abajo ya tenemos más para los flexores y extensores de la rodilla. Son ejercicios, les digo, muy sencillos y de estos hay variaciones, hay progresiones, es hacerlo más lento, es hacerlo con una liga de mayor resistencia, doblar por más tiempo y mantenerlo ahí. Son muchas progresiones que ya dependerán de paciente a paciente, pero a grandes rasgos, pues estos son pues los ejercicios que están indicados y que han demostrado buenos resultados. Estos programas se dividen también en ejercicios como tal de fuerza para la pierna, de fuerza para el resto del cuerpo, para el core, y tiene también un apartado de ejercicios funcionales, así lo denominan, que son ya como tal estos gestos que podemos trasladar a los movimientos que hacemos en nuestro día a día. Entonces, entre ellos tenemos pues el pararnos y levantarnos de la silla, y ahí nos hace la acotación de que pues cuidemos la alineación de las rodillas, que la distribución del peso sea similar, que no le carguemos más a la sana que a la otra, porque también pues caemos en esta parte de evitación del dolor y al final en ese círculo vicioso. Y otro ejemplo, pues es el de subir y bajar un escalón. Y ya, como les digo, las progresiones pues pueden ser hacer el escalón más alto, alternar un pie y otro pie, entre algunas otras cuestiones para modificar. Y bueno, ya para ir terminando, no hay que considerar a la prótesis como la opción principal. A todos los pacientes, y esto está evidenciado en las guías de práctica clínica, se les tendría que ofrecer siempre la opción de pues, el ejercicio, la educación, los cambios en los hábitos de vida, antes que considerar la prótesis, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y también no sobreestimar los tratamientos únicamente pasivos. Con esto me refiero a la utilización de agentes físicos, en nuestro caso, como el ultrasonido, las compresas calientes, el TENS, el láser, que si bien algunos de ellos pueden tener efectos benéficos en el corto plazo y nos ayudan a nosotros pues para ir abriendo como esa ventana en la que el paciente tenga menos dolor y nos ayude a que haga el ejercicio con más confianza, que le duela menos, no son soluciones definitivas, ¿vale? Solo son pues estas como herramientas que en el corto plazo no son muy útiles. Pero de ahí a que tengan que generen una adaptación, pues no. Y tampoco subestimar el abordaje que es principalmente activo y a largo plazo, que a lo mejor puede ser no tan atractivo para el paciente porque implica que haga cambios en sus hábitos de vida, que sea disciplinado con una rutina de ejercicio, con el manejo de peso. Les digo, no son tan
atractivos para el paciente, pero son los que tienen mayor evidencia en el tratamiento de esta condición articular. Y ya, esta diapositiva es nada más para englobar lo que ya les he dicho. Estos abordajes de alto valor en la osteoartrosis de rodilla, pues son principalmente estos. La educación, es decir, romper con todos estos mitos que hay alrededor de la artrosis de rodilla y dar información adecuada, verídica y actualizada. El ejercicio, como ya lo vimos, la buena noticia es que pues muchos tipos de ejercicios son benéficos, o sea, en inicio pues el terapéutico, pero también el del tipo aeróbico, de balance, de ejercicio ya como tal, actividad física que el paciente disfrute, son benéficos al final de cuentas para el paciente y para su rodilla. Los cambios en el estilo de vida, es decir, manejar factores estresores, mejorar los hábitos de sueño, la actividad física que realizamos en el día a día, no solamente como la parte del ejercicio o el deporte. El control de peso es también de los pilares fundamentales para el manejo de la artrosis en el caso de que sea el caso. Y pues última, la prótesis siempre en los pacientes que sean apropiados para ella, no ofrecerla de base para todos. Y bueno, esos serían como para cerrar los abordajes que tienen mayor evidencia y mayor valor en el tratamiento de la artrosis de rodilla. Y con eso terminamos. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Creo que es una información muy interesante y sobre todo muy común en nuestra población. ¿Por qué las mujeres son más afectadas que los hombres? ¿Hay alguna situación en especial? Pues se sigue estudiando, pero hay algunos factores que podríamos tomar en cuenta. Los factores hormonales y el riesgo, por ejemplo, de desarrollar osteoporosis juegan un papel. La alineación también que tiene como tal la estructura ósea podría jugar en contra de que las mujeres lo desarrollen más frecuentemente. Sin embargo, todavía no hay un factor así que sea el único determinante. Volvemos a lo mismo, que es multifactorial. Muy bien, gracias. Como decía usted, la mayoría de la gente cree que si me duele no me debo mover. Y ahora nos ha explicado muy claramente el por qué es importante seguir moviéndose. Entre menos fuerza se tenga, más dolor vamos a tener y se va a generar un círculo vicioso. Yo creo que estos ejercicios terapéuticos son muy importantes y la gente debe entender que a veces puede haber cierto dolor que se tolere para seguir realizando nuestras actividades físicas. Nos preguntan si hay algún alimento que fortalezca los cartílagos. Ok, ese también es otro de los principales mitos, o también está considerado dentro de los abordajes de bajo valor. Hablábamos de la parte de los tratamientos pasivos, y aquí incluiríamos esta parte de todos los suplementos que hay actualmente en el mercado, geles que te prometen que el cartílago se va a regenerar cuando pues es totalmente falso. Alguno que otro podría ayudarnos en cuestión de sensación de dolor, hablando de medicamentos, pero como tal que se regenere el cartílago por algo que ingeramos es falso. Entonces ahí sí hay que tener mucha precaución con lo que tomamos o lo que comemos. Les digo, la parte de los suplementos pues está más hacia la parte de los mitos que de las realidades, y lo que sí ayudaría pues es los cambios en la alimentación, es decir, llevar una alimentación balanceada, adecuada para mí, para que pues todos estos procesos en el caso de la inflamación sistémica de bajo grado pues disminuyan, ayudándonos con la alimentación. Sí, es decir, no hay suficiente evidencia científica que diga que si como grenetina, que si como más proteínas, que si me tomo té de algo, voy a regenerar mi cartílago. ¿Y qué hay de todos esos suplementos? ¿Hay alguna evidencia de que alguno funcione realmente, como el colágeno, como la glucosamina, tantas cosas que se ofrecen en el mercado? No, como bien lo dice usted, doctora, la evidencia ya va más hacia desmentir que ayuda, o sea, es menos la que la respalda cada vez. Entonces, sí hace falta estudiar porque pues probablemente hay alguno que sí ayude en mayor o menor medida, pero a la actualidad es que ninguno de esos pues nos ayuda como a regenerar el cartílago. Lo que sí es que algunos de estos se ha visto que tienen cierto efecto placebo.
Es decir, que para los pacientes el hecho de consumirlos, pues a lo mejor les disminuye un poco el dolor, pero más como por efecto placebo. Entonces también es algo, pues también una discusión de se debería utilizar o no se debería utilizar, como pues los agentes físicos, ¿no? A lo mejor sí me ayuda en el corto plazo y yo con eso puedo ayudar al paciente a que se mueva más, con más confianza y eso al final pues le va a ayudar a él, ¿no? Pero pues sí es como esa discusión de se debería usar como placebo o pues esperarme a que la evidencia me respalde más en su uso, ¿no? Sí, realmente estamos inundados de productos para disminuir el dolor de las rodillas, pero la mejor evidencia científica es el ejercicio y la fuerza muscular. Yo creo que eso es algo que sí deberíamos de tomar muy en cuenta y dejar de estar invirtiendo tanto dinero que se gasta en muchos productos que la verdad no tienen un resultado como el que se está promocionando. ¿Alguna actividad física que crea que debe ser recomendable? O sea, nadar, andar en bici, caminar. Si yo tengo estas opciones, ¿cuál es la que más recomendaría? Ok, aquí, bueno, hay que recordar que el abanico de actividad física es muy amplio y siempre hay algo que pues me gusta tratar con los pacientes y es una frase pues muy común que el mejor ejercicio es el que se hace y el que se disfruta. Si bien hay cuestiones que hay que valorar, que tomar en cuenta, porque por ejemplo un paciente con una artrosis y que está bajo mucho dolor o limitación, pues a lo mejor no lo voy a mandar a correr obviamente o a la bici porque ni siquiera puede hacer el movimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor con él inicialmente me conviene que haga ejercicio en la alberca, que intente nadar, que intente mover porque el peso se va a reducir en la alberca. Sin embargo, ya a largo plazo hablábamos del que el cartílago necesita esta parte del estímulo mecánico que se da con la carga. Entonces, pues la alberca ya no me sería tan beneficiosa, ¿no? Como lo podría ser una actividad como caminar o incluso el trote. Entonces, no es como que una que sea la más recomendada, sino que hay que valorar al paciente y cuál le gusta, a cuál tiene acceso, cuál puede realizar en el largo plazo y ya conforme a esto, pues indicarla. Claro, y también es muy importante que pues el paciente nos ayude a bajar de peso, a tener, como dice, buenos hábitos. A lo mejor los tacones en las mujeres sí podríamos modificarlos para que caminen más adecuadamente y porque muchas veces estos zapatos no son los mejores. ¿Qué opina al respecto? Sí, en la cuestión de los tacones, las implicaciones son varias, o sea, hay varias patologías que se desprenden ahí de su uso. Puede ser desde el pie, como fascitis, el espolón calcáneo, y pues llega a escalar a pues, otras articulaciones, en este caso como la rodilla. Lo que hacen los tacones es que cambian la distribución del peso sobre el pie y sobre las otras articulaciones. Entonces le estamos cargando más a cierta parte de la rodilla que no está adaptada o diseñada inicialmente para eso. Entonces, pues ahí viene esta parte de la sobrecarga, ¿no? No necesariamente por sobrepeso, sino porque la distribución se da de manera diferente. Entonces, pues sí, habría que valorar en estos pacientes, pues cuál es el costo-beneficio, ¿no? A lo mejor, pues sí ha usado tacones durante toda su vida, pero pues ya ahorita ya es muy molesto ir progresando a cambiar a otro tipo de calzado, ¿no? Y también es en comunicación con el paciente, porque no voy a imponer yo y ya de cero quítese los tacones cuando a lo mejor a la paciente le encanta usar tacones, ¿no? Sino que es también una parte como de negociar, de bueno, úselos menos tiempo o cada vez menos días y ir progresándolo conforme a eso. Ok, muy bien, licenciada. No sé, ¿algún comentario para terminar nuestra plática? Pues nada más invitarlos a romper toda esta parte de los mitos que hay alrededor de la rodilla y que siempre la actividad física, aunque no tengamos alguna patología, la actividad física, el ejercicio, el deporte, son benéficos para muchísimas cuestiones, prevenir enfermedades crónicas, en estado de bienestar, de salud mental. Entonces, siempre es la invitación a estar activos físicamente y pues cuidar de nosotros de manera integral. ¿Nos puede dar sus datos, dónde la pueden localizar en la UNAM, por favor? Sí, yo me encuentro en la Dirección de Medicina del Deporte, soy fisioterapeuta y trabajo como tal en el área de terapia física y rehabilitación y ahí estamos pues para cualquier cosa que se requiera de información de esto o algún otro tipo de ejercicios se pueden acercar sin ningún problema. Muchísimas gracias y espero que haya sido un tema
interesante para nuestro público. Los esperamos la próxima semana, igualmente, miércoles 10 de la mañana, en esta barra de lesiones deportivas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.